ya van para 3 semanas el clima de violencia que se está teniendo en Mazatlán, en lo que es Culiacán, en municipios aledaños importantes a estas zonas del estado de Sinaloa. Y esto es producto del enfrentamiento que hay entre grupos del crimen organizado que se están disputando tener hegemonía dentro de lo que es el cártel de Sinaloa. En este caso la disputa es entre cártel sinaloense, que es de la facción de Chapo Guzmán, o los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y la facción de los que pertenecían al grupo de Mayo Zambada, que como ustedes saben recientemente fue detenido por parte de las autoridades estadounidenses, y él acusa que el hijo de Chapo Guzmán fue el que se lo llevó de manera ilegal a Estados Unidos. Y esta violencia que se está generando pues es producto de lo que en su momento se ha hablado por parte de especialistas, que es la disputa por el principal cártel de distribución de droga tanto a nivel internacional como de México, para poder llevar estas sustancias ilícitas a Estados Unidos. Y esa violencia se ha desatado evidentemente en donde ha aterrorizado a la mayoría de la población, y ahora que se aprobó la reforma a la Guardia Nacional y se pone en duda lo que es la participación de las Fuerzas Armadas provenientes o emanadas o que tienen dirección del Ejército Mexicano, es de que se ha hecho una crítica de que el general que fue mandado al estado de Sinaloa, en donde constantemente mandan tropas para tratar de calmar la situación, hizo declaraciones en donde dice que la forma en que se puede detener la violencia en el estado es a través de que el crimen organizado tenga la determinación de dejar hacer ejecuciones y disputas violentas entre ellos, para poder tener el control de las plazas o de los centros de distribución de droga, o hacer ajuste de cuentas, y que la única función que tiene el ejército es evitar que estos enfrentamientos y esta violencia pueda afectar a la población civil. Cuando un general del ejército te da este tipo de declaraciones, uno se pone a cuestionar cuál es el papel que tienen estas fuerzas militares en la cuestión de seguridad. Si cuando estamos bien conscientes de que el ejército tiene la capacidad de fuego de poder ponerle un alto a estos enfrentamientos que afectan a la población, y que el militar te esté abiertamente diciendo que su única función es ser disuasorio para que no se metan con la población, pues ya vemos de facto la renuncia de un cuerpo del Estado mexicano que tiene en términos constitucionales y políticos el monopolio de la fuerza, en donde se está violando este principio básico de organización de todo Estado moderno, en donde la función principal es darle seguridad a todos los ciudadanos que viven territorialmente en su espacio de influencia y control político. Y si esta parte no se queda claro de por qué el ejército no interviene para la captura de ambos grupos, para evitar que sigan estos enfrentamientos y se pueda tener paz, pues la verdad nos pone a pensar cuál es el papel que está teniendo el ejército en las cuestiones de seguridad, porque una realidad importante es que el cártel de Sinaloa, dentro de los prácticamente 57 grupos del crimen organizado que tienen capacidad nacional que operan, pues en realidad el cártel de Sinaloa no había sido tan violento como lo que en su momento fueron los Zetas, o es el cártel Jalisco Nueva Generación, o en su momento el cártel del Sur, o los resabios de lo que en su momento fueron los Arellano Félix. Pero ahora que se está demostrando esta disputa, pues el ejército está dejando muy mal parado lo que es el gobierno de López Obrador y la Cuarta Transformación, en donde no han tenido la capacidad de que la gente se sienta amenazada, y esta situación de que exista amenaza ha generado que la población no manda a sus hijos a la escuela, que no se vayan a los centros de trabajo y no se pueda tener una convivencia sana en la calle, en el centro comercial, en la escuela, en el parque, en el día a día que tiene cada trabajador o estudiante o ama de casa, que evidentemente tiene que tener actividades diarias y que ya tiene ese miedo. Y en esa situación también el papel ridículo que está teniendo el gobernador, en donde pues prácticamente se le ha vinculado que está relacionado también con el cártel de Sinaloa, y esas disputas que están teniendo con los grupos políticos que operan en el estado, y que nos dimos cuenta en las declaraciones, cartas y testimonios, pues de que el cártel de Sinaloa ya es un actor político importante de gran peso en el estado. Y bueno, ¿cuánto tiempo vamos a esperar? Porque la realidad es de que si esta situación se está planteando en un estado que entre comillas no había manifestado este nivel de violencia, como lo que sí es Guanajuato, como sí es Guerrero, como sí es Tamaulipas, pues ahora el tema que está abordando es lo que está pasando en Sinaloa,
y esto es un reflejo de lo que puede pasar en otras partes del país. No hay que olvidar que los gringos están diciendo que prácticamente un tercio de la población, de acuerdo a informes del Departamento de Estado y la Secretaría de Defensa de los gringos, mencionan que no se tiene control territorial por parte del Estado mexicano, y ahora con este tipo de acciones de parte del crimen organizado, pues ponen en ridículo lo que es la participación de las Fuerzas Armadas, tanto estatales y nacionales, y en la lógica de que la 4T, pues si siguen dejando que crezca esto, pues le van a dar armas a la oposición para mencionar de que ya ven, son igual que nosotros, están vinculados al crimen organizado y no tienen la capacidad de poder combatirlos, tocayo. Así es, mi tocayo, justo eso último yo creo que es la crítica que podríamos hacer desde la izquierda, y porque es una crítica muy objetiva, muy objetable. El hecho que 2.500 militares estén en el estado de Sinaloa y que estén haciendo un cerco nada más de la ciudad para que contener, entre comillas, la violencia, y que queden expectantes a ver a qué hora se dejan de pelear estos dos grupos dentro del cártel, pues no habla mucho del control, habla ciertamente incluso como de pasividad por parte de los mandos, no solo policíacos o estatales, no, incluso federal, porque es una cuestión federal, regional. A veces se toma en cuenta que el estado, en específico Sinaloa, podríamos hablar de Mazatlán y Culiacán y ya, ¿no? O sea, pero la verdad es que es un conflicto regional, mi tocayo. O sea, los cárteles son grupo de grupos, ¿no? No solo es una familia, sino son varias familias dentro de un grupo. Sabemos que están en Caborca o en Navojoa y que se pueden extender, ¿no?, por todo el noreste. Entonces, no es una cuestión de que se arreglen los hijos de Guzmán Loera con el hijo del Mayo Zambada. Es una cuestión de intereses también, de cuestión económica. No hay que sacar del análisis también los intereses de Estados Unidos, ¿no? O sea, esta guerra a lo único que le conviene es a Estados Unidos, ¿no? Ni siquiera a la oposición también, queramos o no, son parte de México, ¿no? Tal vez en discurso le convenga, pero pues ahorita a esta altura, pues después de la elección, ahorita la verdad es que no sirve de nada un escenario como este. O sea, después de 81 muertos, más de 100 desaparecidos, 60 detenidos, 100 vehículos robados, estamos hablando de una zona de combate abiertamente, prácticamente, ¿no? O sea, está paralizando todas las funciones de la vida civil, bien lo decías tú, la cuestión de la educación, del comercio, la vida diaria prácticamente. Y desgraciadamente, mi tocayo, Obrador, aunque no le guste, aunque no lo hable, va a cerrar su sexenio con esto, ¿no? La cereza del pastel de AMLO desgraciadamente va a estar muy amarga, porque va a ser la inseguridad, y va a ser que lo van a despedir en 5 días con esta cuestión, ¿no?, de la violencia en Sinaloa. Desgraciadamente va a dejar mucho que desear en la cuestión de seguridad y probablemente de impunidad. O sea, son dos temas yo creo que van a cerrar su sexenio, que le van a causar mucha amargura y que hay que ser críticos con eso: el tema de la seguridad y el tema no resuelto de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Esos dos temas le van a cerrar en la cara el sexenio a Obrador, y de muy mala manera. Desgraciadamente, mi tocayo, Claudia parece que va a apuntar hacia lo mismo. Lo declaró ya alguna vez, que no va a mandar a toda la fuerza militar para aplacar el conflicto entre estas dos facciones. Entonces, pues quedará expectante, igual que todos nosotros, mi tocayo, para ver quién logra matar al líder contrario o a disminuir sus fuerzas, o que vuelva a ser una pax narca, ¿no?, como decían en algún momento los periodistas. Desgraciadamente, mi tocayo, la cuestión del crimen organizado en México como país es demasiado grande, es estructural básicamente, no se va a corregir con las armas, y parece que tampoco hay mucha voluntad para corregirlo en este momento, hasta que los grupos se pongan de acuerdo, porque pues estos grupos finalmente son capital, son dinero y son votos, al parecer, mi tocayo. Y bueno, vamos a seguir hablando de los temas de seguridad en el sexenio de nuestra nueva presidenta Claudia Sheinbaum, y por lo pronto vamos a tener que darles una pausa en lo que es esta edición de Vínculo Político. También les hacemos la invitación de que si les ha gustado este programa lo puedan compartir en sus amigos, nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales y sobre todo nos den la oportunidad de seguir esta edición en otro episodio de Vínculo Político.